Bueno, pues vamos a ver un poco la teoría del movimiento armónico simple. Vamos a seguir principalmente la plataforma Moodle, en la que podemos ver que en el tema de movimiento armónico simple, pues tenemos que recordar, antes de ver esto, recordemos algo que ya viste el año pasado. Tenemos aquí que viste el movimiento rectilíneo uniforme, es aquel en el que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? Recuerda que todos los vectores tienen módulo, dirección y sentido, ¿vale? Entonces el cuerpo se está moviendo todo el rato en la misma dirección, con el mismo sentido y con el módulo de la velocidad, vamos a ponerlo así también, constante. Te estás moviendo a, por ejemplo, 2 metros por segundo hacia la derecha, dirección, ¿vale? Podríamos poner el eje X, pues te estás moviendo hacia la derecha todo el rato con la dirección del eje X, el sentido positivo y el módulo de la velocidad constante. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Has visto el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es aquel que es rectilíneo, pero en el que la velocidad no es constante. Es la aceleración la que es constante. ¿Vale? Es la aceleración la que es constante. Entonces, una aceleración, por ejemplo, de más 2 metros por segundo al cuadrado, querría decir que el cuerpo se mueve aumentando su velocidad. Hay un vector velocidad, pero hay también un vector aceleración que tiene la misma dirección y sentido. Si es más 2 metros por segundo al cuadrado, que la velocidad aumenta en 2 metros por segundo cada segundo. Muy importante, conceptos que también ves en la plataforma. ¿Qué es el vector velocidad? Es un vector que me indica velocidad instantánea. Es un vector que me indica la rapidez con la que cambia la posición. Y eso es la derivada de la posición respecto al tiempo. Por ejemplo, si el vector posición no cambia, la velocidad es cero. Y la aceleración es un vector que me indica cómo cambia la velocidad a medida que el tiempo transcurre, en unidades del sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Vamos ahora a ver otro movimiento que has visto el curso pasado y que es el movimiento circular uniforme. ¿Vale? Aquí me estoy metiendo en la plataforma, en Moodle, y en el tema del movimiento armónico simple nos habla de la aceleración. Por lo que hemos dicho, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Vamos a ver. ¿Vale? Eso es. Aquí lo tenemos. Bien, cuando el movimiento, ¿recuerdas movimiento circular uniforme? ¿Qué era? Aquel en el que describía un movimiento circular en el que el módulo de la velocidad era constante. El módulo, ¿vale? El módulo. ¿Eso quiere decir que no hay aceleración? Pues no, sí que hay aceleración. Fíjate en esta figurita de aquí, ¿vale? Fíjate cómo el vector velocidad es un vector que siempre es tangente a la trayectoria, ¿vale? Es siempre tangente a la trayectoria. ¿Vale? Vamos a ponernos aquí este circulito, ¿vale? Y el vector velocidad instantánea, pues siempre es tangente. En este punto, vamos a imaginarnos que el cuerpo se mueve en el sentido de las agujas, en el sentido, sí, de las agujas del reloj, pues esa sería la velocidad instantánea cuando pasa por este punto. Cuando pasa por esta sería la velocidad, ¿vale? Rectas que son tangentes. Una recta tangente a un círculo es aquella en un punto, es aquella que corta en un punto, ¿vale? La velocidad es tangente. Aquí vemos las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿vale? La componente tangencial y la componente normal. La componente tangencial tiene la misma dirección que la velocidad instantánea, ¿vale? Y me indica, me da información sobre cómo cambia el módulo de la velocidad. Entonces, en movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es cero, porque no varía el módulo de la velocidad. Y la aceleración normal, que siempre está dirigida hacia el centro, si el movimiento es circular, hacia el centro del círculo,
¿vale? Es la aceleración normal, la aceleración perpendicular, vale módulo v cuadrado partido de r, donde r es el radio del círculo, y esta me indica que hay cambios en la dirección de la velocidad. Claro, fíjate, aquí el vector velocidad es horizontal, aquí el vector velocidad es perpendicular. Está cambiando todo el rato el módulo, perdón, está cambiando todo el rato la dirección, aunque no cambie el módulo. ¿Vale? Para esto. Bien, vamos a bajar un poquito por aquí. Vamos a bajar un poquito. Y habías visto también el año pasado el movimiento circular uniformemente acelerado, que sería aquel en el que es un movimiento circular, pero que, a ver, me estoy liando aquí, ahora, pero en el que no cambia, no cambia, en el que no cambia el módulo de la velocidad. Vamos a ver, entonces vamos aquí a compartir, seguimos y ahora bajamos. Otras cosas que te quería comentar. Vale, vamos a meternos ya con la cinemática del movimiento armónico simple. Y este tipo de movimientos no va a ser ni rectilíneo uniforme, ni rectilíneo uniformemente acelerado, ni circular, que va a ser un movimiento distinto. Aquí nos hablan de movimiento periódico, ¿vale? Es aquel que se repite, como es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, por ejemplo, o los latidos del corazón que nos ponen por aquí. Ese tipo de movimiento en el que los valores se repiten tiene un periodo, que es el tiempo que se tarda en completar un ciclo completo. Un día, por ejemplo, tiene 24 horas. En general se va a expresar en segundos, que es la unidad en el Sistema Internacional de Tiempo. Y la frecuencia es el número de veces que se repite un ciclo completo, y es la inversa del periodo. Unidades segundo a la menos 1, o también hercios. Bien. Este es un movimiento periódico, pero vamos a ir un poco más. Vamos a profundizar un poco más. Fíjate, aquí en esta animación. Vamos a borrar esto. Vale. Dice en esta animación, sí, cuando los movimientos periódicos tienen lugar en torno a un punto central de equilibrio, reciben el nombre de movimientos oscilatorios o vibratorios. ¿Vale? Y dentro de estos, los de mayor interés son los movimientos armónicos. ¿Vale? Vamos a oscilar alrededor de un punto de equilibrio, arriba y abajo, como tenemos aquí en esta simulación, como vemos aquí en esta simulación, o hacia los lados. Este es un movimiento oscilatorio o vibratorio y es armónico cuando lo podemos describir con la función seno o la función coseno. Vamos a ver. Aquí lo tienes. Denominamos movimientos armónicos simples aquellos en los que la partícula se mueve en línea recta en torno a un punto de equilibrio y puede expresarse mediante la función armónica seno o coseno. ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues vamos a verlo por aquí. Fíjate en esta nueva pantalla, ¿vale? Que es un poco de mis apuntes, ¿vale? Entonces, vamos a ver la proyección de un movimiento circular sobre el diámetro, ¿vale? Tenemos aquí el cuerpo que se mueve en este caso en el sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿vale? En el sentido opuesto a las agujas del reloj tenemos ahí este punto. Inicialmente está en P sub 0, ¿vale? Fíjate que el vector posición
es el que parte del origen, del punto O, y llega hasta el vector, hasta el punto P, ¿vale? Y serían los distintos puntos que iría alcanzando ese móvil. Pero fíjate, si cojo el vector posición y descompongo en sus componentes X e Y, ¿qué tengo? Fíjate que si este ángulo es phi, cuando está en R, este es phi, aplicando la definición de coseno de phi y seno de phi, tengo que X, el módulo de X, de la componente X es R por el coseno de phi, e Y es R por el seno de phi. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, que me estoy liando aquí un poquito. Vamos a bajar. ¿Vale? Y entonces, ¿y phi quién es? ¿Y phi quién es? Vamos a borrar esto. ¿Quién es phi? Phi es el ángulo que forma el vector posición con el eje X. ¿Vale? Es el ángulo barrido. Y el ángulo barrido, si te acuerdas un poquito del movimiento circular uniforme del año pasado, es como, es quién. Aquí lo tenemos. Phi es igual a phi sub 0 más omega t. Lo mismo que velocidad es igual a velocidad inicial. La posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Aquí tenemos que el ángulo phi es phi sub 0, el ángulo barrido inicialmente más omega por t. Y si bajamos aquí un poquito, entonces tenemos que podemos representar el vector posición por la componente X, que es R por el coseno de phi por el vector unitario Y, más R por el seno de phi por J. ¿Vale? Entonces, aquí la clave está en que lo que tenemos que ver es que la componente X, aquí representada por estos vectores azules que ves aquí, estos vectores azules que ves aquí, o sobre la proyección sobre el eje Y, fíjate que a medida que el cuerpo se va moviendo en esa dirección y ese sentido, la proyección sobre el eje X describe un movimiento horizontal de ida y vuelta, ¿vale? De ida y vuelta. Ahí lo que tengo representado con el vector azul es el vector velocidad instantánea, ¿vale? Va y vuelve. O desde el punto de vista del eje Y, sube y baja, sube y baja. Un movimiento oscilatorio. Fíjate que también es interesante ver cómo en un movimiento circular, recuerda que omega, la velocidad angular, es el ángulo barrido por unidad de tiempo, parecido a como la velocidad lineal es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, en un movimiento circular uniforme, ¿qué ángulo barres en radianes cuando realizas un giro completo, una circunvalación completa? El ángulo que barres, cada vuelta que das es 2pi radianes. ¿Vale? Si llegásemos aquí, desde aquí, pues pi medios. Hasta aquí pi, hasta aquí 3pi medios, y en ángulo serían 270 grados, y hasta aquí los 360 grados, que es 2pi. ¿Y cuánto tiempo tardas en dar una vuelta completa? En este caso, una oscilación. Eso es lo que hemos definido como periodo. ¿Vale? Y el periodo es la inversa de la frecuencia. La frecuencia me dice cuántas oscilaciones doy por segundo, cuántas vueltas doy por segundo. Y t, el periodo, es el tiempo que tardo en dar cada vuelta. Por eso vamos a tener siempre esta relación omega es 2pi partido del periodo. O omega es 2pi por la frecuencia. Vamos a volver a la plataforma. Vamos a ver. Aquí. Entonces ahí lo que os he intentado explicar es
de dónde salen las ecuaciones del movimiento que pueden ser x igual a por el seno de omega t más phi sub 0 o por el seno de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Eso es el por qué aparecen esas ecuaciones en el movimiento armónico simple, que me indican la posición del móvil. Bien, pues vamos más concretamente a utilizar la expresión esta, x, la posición, es igual a por el seno de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Bien, aquí tenemos el eje x, aquí tenemos el eje x, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el origen, que es el punto sobre el que van a oscilar. El cuerpo puede ir como mucho hasta aquí y luego vuelve hasta aquí. Y es un movimiento de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿vale? Entonces esta es la posición en un instante cualquiera. Esto se le llama elongación, que es la posición respecto al centro de equilibrio, ¿vale? Esto puede ser un péndulo, ¿vale? O un muelle. Alrededor de la posición de equilibrio se va moviendo el punto. Puede ir como mucho, alejarse hasta x igual a más a o hasta x igual a menos a mayúscula, que esa es la amplitud, corresponde a la elongación máxima, la mayor distancia de la posición de equilibrio. A siempre es un valor positivo y lo mediremos en la misma unidad de longitud que medimos x. Si x está en centímetros, la amplitud también. Si x está en metros, la amplitud también. A siempre es positivo. Quien puede ser negativo es x, que es un vector, que es la posición, la elongación. ¿Vale? X puede ser positivo o negativo. ¿Vale? X es igual a A por el seno de omega t más phi sub 0. Vamos a borrar aquí un poquito. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos omega, que es la frecuencia angular o pulsación. ¿Vale? Recuerda que habíamos dicho que omega es 2pi partido del periodo. Salía de que es una proyección de un movimiento circular uniforme, omega. T es la variable tiempo. ¿Vale? Aquí esta ecuación me indica cuánto vale la elongación en función del tiempo. Omega t más phi sub 0 es la fase. ¿Vale? Siempre va a venir dada en radianes. ¿Vale? Cuidado con los problemas, porque cuando utilices la calculadora, seno de omega t más phi sub 0, esto siempre va a venir dado en radianes. Porque omega, fíjate, es 2pi partido del periodo, viene dado en radianes partido de segundo. Y t en segundos, radianes partido de segundos por segundo, segundo. Y phi sub 0 es la fase inicial, que me va a dar información sobre dónde está la partícula en el instante que nosotros consideremos como el instante inicial, como el instante t igual a 0. ¿Vale? Pues vamos a profundizar un poco en esto de la fase inicial. ¿Cómo podemos hallar la fase inicial? ¿De qué va esto? Pues vamos a meternos en otra pantalla. Vamos por aquí. Vamos por aquí y vamos a bajar. Fíjate. Vamos a ver lo de la fase inicial. ¿Vale? La fase inicial, aquí tienes, ¿vale? Entonces tenemos que para poder expresar perfectamente la ecuación de la posición o elongación, distancia respecto a la posición de equilibrio, aquí puedes ver cómo el cuerpo puede oscilar, como veíamos antes, entre x igual a más a y x igual a menos a, ¿vale? Puede oscilar a la derecha y luego a la izquierda. Llega al extremo y vuelve al otro lado. Vale. Fíjate que phi sub 0 es la fase me indica en el estado de movimiento. Cuando t vale 0, si sustituyo me queda a por el seno de omega por 0 más phi sub 0 y omega por 0 es 0. Entonces me va a quedar a por el seno de phi sub 0. ¿Vale? Es lo que ponemos aquí. Entonces el seno de phi sub 0 es x0 partido de a. Y si quiero saber phi sub 0, pues ya sabes, el arco cuyo seno vale x0 partido de a será igual a phi sub 0. Phi sub 0 es igual al arco cuyo seno
¿vale? Con la calculadora. Entonces, algunos valores de la fase inicial. Si nuestro movimiento comienza con la partícula en x igual a menos a, ¿cuánto tiene que ser phi sub 0 para que la ecuación me lo describa? Si el punto está en x menos a cuando t vale 0, seno de phi sub 0 es x0 partido de a, y x0 vale menos a, ¿vale? Porque esa es la posición inicial, la elongación inicial. ¿Qué ángulo corresponde con un ángulo que vale menos 1? En radianes, 3 pi medios. Entonces, la ecuación de ese movimiento sería a por el seno de omega t más 3 pi medios. ¿Qué pasa si está en x0 y moviéndose hacia la derecha? Pues que phi sub 0 tiene que valer 0. ¿Vale? Ya lo veremos. Phi sub 0 tiene que valer 0. Vamos a borrar por aquí. Y si pasa, vamos a borrar todo esto. Y vamos a bajar. ¿Vale? Phi sub 0 tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque se está moviendo hacia la derecha y entonces eso quiere decir que la velocidad es positiva. Ahora lo vamos a volver a decir, pero hemos visto quién es la elongación, la posición y quién es la velocidad, la derivada de x respecto a t. Y x es a por el seno de omega t más phi sub 0. ¿Cuál es la derivada de esa función? A es una constante. Luego es a por la derivada de la función seno, que es coseno de omega t por phi sub 0 más la derivada del argumento, de lo de dentro, que es omega por t, la derivada de omega por t respecto al tiempo es omega. Y eso es lo que queda. ¿Vale? Entonces, si en el punto que está en x0 está moviéndose hacia la derecha, pues tendríamos claro que el seno de phi sub 0 aquí va a valer ¿qué? X0 partido de a. Y me dicen que x0 vale 0, luego esto vale 0. Pero hay dos valores que hacen que el seno valga 0, que phi sub 0 valga 0 radianes o que phi sub 0 valga pi radianes. Entonces, ¿cuál es? Pues tengo que preguntarle a la velocidad. ¿Vale? La velocidad en el instante t igual a 0 será a por omega por el coseno de phi sub 0. Cuando phi sub 0 valga pi, cuando phi sub 0 valga pi, ¿qué pasa? Que tengo el coseno de pi, que vale menos 1. Entonces la velocidad en el instante inicial va a ser menos a por omega, es negativa. ¿Vale? Cuando el instante inicial esté pasando por x igual a 0, pero se esté moviendo hacia la izquierda, entonces la velocidad es negativa, phi sub 0 vale pi. Pero si phi sub 0 vale 0, ¿qué pasa? Que la velocidad en el instante inicial es a omega por el coseno de 0, que es más 1, y esa vale más a por omega. Entonces, cuando la velocidad es positiva, la phi sub 0 vale 0. Y si está en x igual a más a, ese es el instante inicial, pues el seno de phi sub 0 tendría que ser 1. La única posibilidad es que phi sub 0 valga pi medios. ¿Vale? Aquí te estás dando cuenta de una cosa, que es muy importante conocer la función seno y la función coseno. La puedes conocer con tu calculadora, pero yo te sugiero que te aprendas que veas estas expresiones. ¿Vale? Fíjate cómo, aquí tenemos el seno de teta, el seno de un ángulo cualquiera. Entonces, cuando el ángulo vale 0, la función vale 0. Cuando vale 90 grados, es decir, pi medios, vale más 1. Fíjate que varía entre más 1 y menos 1. Y el coseno también varía entre más 1 y menos 1. Fíjate que la forma es como de una ola, que se propaga en un caso y en el otro. Lo que pasa es que el seno de 0 vale 0, el seno de pi medios vale más 1, el seno de pi vale 0, el seno de 3 pi medios vale menos 1, y en cambio el coseno de 0 empieza en más 1. Cuando vale pi medios vale 0, cuando vale pi vale menos 1, etcétera, pero se va repitiendo. Es importante que tengas estas funciones en la cabeza. Vale, vamos a compartir, vamos a ver, vamos a seguir con la plataforma. ¿Dónde la tengo? Pues la tengo aquí. Bien, habíamos visto entonces la fase inicial, ¿vale? Ya teníamos la ecuación y fíjate aquí,
cómo estamos representando la elongación en función del tiempo. ¿Y qué pinta tiene? Pues como la que acabamos de ver, la función seno. Esta sería aquella en la que phi sub 0 vale 0. Empieza en x0, ¿vale? Bueno, aquí no sería exactamente esa. Luego lo vamos a ver. Lo tenemos, bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Venga. Vamos a borrar esto y vamos a bajar. Vamos a bajar un poquito. Mira, aquí tienes la elongación en azul, que es x, en función del tiempo. ¿Vale? Fíjate, esta de aquí, la azul. En 0 vale 0, luego en pi medios, en el instante veremos que es el instante, el cuarto de periodo vale más 1, luego en el medio periodo vale 0, etc. Vamos a volver. Tenemos, si representamos, lo podemos ver mejor, ya veréis, lo vamos a ver aquí. Vamos a volver por aquí. Vale. La representación, fíjate, aquí lo vemos mejor. Aquí tenemos la elongación, x en función del tiempo, y es lo que os decía. Por ejemplo, el caso de, fíjate que es x igual a por el seno de omega t más phi sub 0. Bien, ¿qué estoy viendo aquí? Un caso particular, un caso sencillo, en el que phi sub 0 vale 0, ¿vale? El caso más sencillo. Entonces x es igual a por el seno de omega por t. Ahora bien, ¿quién era omega? Omega es 2pi partido del periodo, ¿vale? Fíjate que a mí para representar x en función del tiempo, lo que a mí me interesa es el instante t igual a 0, el instante cuarto de periodo, el instante medio periodo, el instante 3/4 y el instante t, que se vuelve a repetir todo. Fíjate que para t igual a 0, esto vale 0. Para t igual a t cuartos, si sustituyo t por t cuartos, t entre 4, t entre 3 se va y me queda el seno de pi medios, que es más 1. Por a me queda más a. Fíjate aquí, cuando ha pasado un cuarto del periodo del movimiento, el cuerpo está en más a. Cuando he pasado t medios, si sustituyo t por t medios, me va a quedar aquí otra vez 0, pero si sustituyo por 3 t cuartos, me va a quedar menos a y aquí 0. Es el movimiento de 0 a más a, luego pasa por 0, luego pasa por menos a, vuelve a pasar por 0 y a partir de aquí se repite, se repite y se repite. Esa es la elongación. ¿Vale? Vamos con la velocidad. Vamos con la velocidad. Volvemos a la plataforma. Vale. Velocidad del movimiento armónico simple. Bien, lo que habíamos puesto antes, que la velocidad es la derivada de la elongación. ¿Vale? Teníamos esta expresión de aquí. Muy bien. Pero fíjate que hay otra expresión muy interesante. Y es, recuerda que como el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo siempre es 1, puedo sustituir entonces, fíjate de aquí, el coseno de alfa, operando un poquito, simplemente es un 1 menos el seno al cuadrado de alfa, raíz cuadrada, que es lo que estamos poniendo aquí. En realidad es más menos, efectivamente, tiene las dos soluciones, ¿vale? Este es el paso que dan aquí. Ahora, si dejo el omega fuera y meto el a dentro, tiene que ir como al cuadrado, ¿vale? Al cuadrado menos a al cuadrado. Ahora, ¿esto qué es? Esto es x al cuadrado, ¿vale? Entonces esta expresión también es muy importante y la tengo que saber, que la velocidad del cuerpo es más menos omega veces a cuadrado menos x cuadrado, ¿vale?
Vamos a ver un... Entonces aquí vamos a ver cuándo es máxima. La velocidad es máxima, si te fijas, esta función alcanzará su máximo cuando x vale 0. ¿Vale? Entonces tendrá los valores máxima y mínima. Cuando x vale 0, entonces podrá valer más omega por a o menos omega por a. En valor absoluto vale lo mismo. ¿Vale? Esos son los valores en valor absoluto máximos. Omega por a. Puede valer como mucho la velocidad más a por omega o como mínimo menos a por omega. Y fíjate que la ecuación me daría que cuando pasa por x 0, la velocidad es máxima. Sí, en el caso de phi sub 0 igual a 0, ¿vale? En los extremos, cuando pasa por 0, la velocidad es máxima. Y cuando llega a los extremos, ¿qué pasa cuando llega al extremo? Que literalmente se para. Va disminuyendo su velocidad hasta que se para y cambia de sentido. Se para y cambia de sentido. Empieza a tomar valores negativos. Hasta pasar por 0, luego llega al otro extremo, se vuelve a parar y vuelve a moverse con velocidad positiva hacia el otro extremo. ¿Vale? Movimiento de ida y ven, ida y ven. La velocidad máxima es cuando pasa por 0. Ahí tenemos la velocidad máxima. ¿Y cuándo es la velocidad mínima? Cuando x vale a. Claro, en los extremos, cuando x vale más a o menos a. Ahí se hace justamente 0. Si sustituyo x por más a o por menos a, esa ecuación me va a quedar raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado, 0. ¿Vale? La velocidad es 0 en los extremos, en la máxima y la mínima elongación. Esa es la velocidad. La aceleración, pues fíjate, ¿vale? Mira, aquí tenemos la animación que quería que vieseis. Un poco exagerado, ¿no? Se para ahí muy exageradamente, pero bueno. La velocidad es máxima cuando pasa por el 0. Y cuando llega a los extremos se para, literalmente. ¿Vale? Bien. La aceleración. Fíjate, la aceleración es la derivada de la velocidad. Bueno, pues la derivada de la velocidad. La velocidad que era a por omega por el coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos el seno. Entonces, la derivada es a por omega por menos el seno de omega t más phi sub 0 y por la derivada de lo de dentro, que es omega. Por eso me sale aquí un omega cuadrado. Ahora, si te fijas, ¿qué es esto? Esto es la fórmula de la elongación, la ecuación de la elongación. Luego, la aceleración es menos omega cuadrado por x. ¿Vale? Entonces, aquí, en el instante inicial, ¿vale? 0, la aceleración, y es al contrario, fíjate que siempre vale lo contrario que x. Siempre tiene sentido contrario. Es un vector que tiene sentido contrario a x. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí, en esta otra animación, de aquí abajo. Vamos a borrar esto para que no nos moleste. Fíjate, esta animación es muy interesante. Esta del muelle. Esta del muelle es muy interesante. ¿Vale? Esta animación. Esta animación de aquí. Fíjate que arriba tenemos el vector x, el vector elongación. Está representando, ¿vale? En negro. Cuando vale 0 es la posición de equilibrio. Aquí está la posición de equilibrio. Cuando pasa por ahí, ese sería el punto x igual a 0. ¿Vale? Vamos a poner el eje positivo de x en esta dirección y este sentido. Fíjate que cuando se mueve hacia la derecha, pues el vector de elongación es un vector que tiene origen siempre en el origen del sistema de referencia y llega hasta más a, fíjate, y ahora menos a, y pasa por 0. Fijémonos en el vector velocidad. ¿Qué habíamos dicho? Que en los extremos, cuando x es máximo, se hace 0. Fíjate que el vector verde en los extremos, cuando llega a más a y a menos a, desaparece. Desaparece porque su módulo es 0. ¿Vale? Y la flecha me indica el módulo del vector. Cuanto más larga es la flecha, mayor es el módulo de la velocidad. Pero ahí se hace 0. Y cuando pasa por 0 es cuando el vector v es más largo. Claro, su velocidad es máxima. En unos casos vale más a por omega y en el otro menos a por omega. Y la aceleración, fíjate cómo es, siempre tiene
el sentido opuesto a la elongación. Cuando el cuerpo se mueve en valores de x positivos, la aceleración tiene valor negativo. Y cuando se mueve por x negativos, tiene valores positivos. La aceleración, fíjate que siempre es un vector como que siempre quiere volver a x igual a 0. ¿Vale? Lo veremos ahora en dinámica. Bueno, pues esos son los vectores representados, ¿vale?, en esta animación. Y aquí tenemos las ecuaciones que habíamos comentado. Fíjate que la aceleración, que está ahí en color rosa, siempre es justamente opuesta al azul, que es la elongación, porque la aceleración es menos omega cuadrado veces x. Es un número de veces x y cambiado de signo. Vale, más cosas. La dinámica del movimiento del oscilador armónico. Pues en este caso es sencillo, no nos vamos a... Fíjate, la fuerza es del tipo de la ley de Hooke. La fuerza que actúa sobre el cuerpo que se mueve es proporcional a la elongación, pero de sentido contrario. ¿Cuánto? K veces. ¿Vale? Por ejemplo, en un muelle, la constante recuperadora tiene unidades en el sistema internacional entonces de Newton partido metro, porque K es fuerza entre desplazamiento. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que un muelle tiene una K de 1 newton por metro? Pues que para desplazar 1 metro, para alargar o comprimir el muelle 1 metro, necesitas ejercer una fuerza de 1 newton. Bien, ¿qué pasa aquí? Que la ley de Hooke me dice que la fuerza en un movimiento elástico es menos K por X. El movimiento elástico es un ejemplo clásico de un movimiento armónico simple. ¿Y qué me dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza es masa por aceleración. Es decir, en general, cualquier fuerza la podemos expresar como masa por aceleración. Vale, pues fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien. ¿Y quién es la aceleración en un movimiento armónico simple? La aceleración acabamos de ver que es menos omega cuadrado x, ¿vale? Y eso también lo tenemos que poder expresar como menos k por x. Luego, aquí tenemos que menos m por omega cuadrado por x tiene que ser igual a menos k por x. Menos por menos es más, x con x se simplifica, x con x se simplifica y omega cuadrado es k partido de m. Luego, omega es raíz cuadrada de k partido de m. Aquí, por aquí debajo lo tenemos. Borramos. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Omega es raíz de k m. Como omega es 2pi partido del periodo, pues también podemos expresar el periodo en función de la k y de la m. ¿Vale? Luego por aquí abajo tenemos unos ejemplos. Que, bueno, el péndulo simple puede desarrollar, es un caso de un movimiento armónico simple, porque aunque es un arco de circunferencia, para pequeñas oscilaciones prácticamente es un movimiento rectilíneo. ¿Vale? El movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo, pero en el que la aceleración no es constante. Acabamos de ver que la aceleración es máxima en los extremos y nula cuando la elongación es cero. ¿Vale? Es un movimiento rectilíneo, pero no es de aceleración constante, no es un movimiento RUA, es un movimiento armónico simple. Se puede demostrar que el periodo es 2pi multiplicado por la raíz de la longitud del péndulo partido de la g, que es la constante de la gravedad, el 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y por último, lo que nos basta ya para hacer problemas es el estudio energético. Vale, ¿qué energía mecánica tiene un oscilador? Pues la energía mecánica, recuerda que es la suma de la cinética más la potencial. Empezamos aquí con la energía cinética. La fórmula que viste ya el año pasado y en años anteriores de que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa va a seguir siendo cierta sin ningún problema. ¿Quién habíamos dicho que era la velocidad? Una de sus expresiones es esta de aquí, más menos omega por a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Vale? Fíjate que si lo sustituyo, puedo sustituirla por la función coseno, pero la que me va a ser más interesante es sustituirla en función de x y de omega y de la amplitud. Aquí la tenemos. ¿Vale? Fíjate. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero como la velocidad tiene esta expresión, cojo la velocidad y la elevo al cuadrado y aquí tengo el desarrollo, ¿vale? Llego aquí, un medio de la masa, y como omega es
raíz de k partido de m, es decir, omega al cuadrado es k partido de m al cuadrado, pues la energía cinética es un medio de k por a al cuadrado menos x al cuadrado. Claro, ¿dónde era la velocidad máxima? En x igual a 0. Y entonces veo que la energía cinética máxima es en el mismo punto, por supuesto. La energía cinética es un medio de la masa del cuerpo que oscila por su velocidad al cuadrado. Entonces, en el mismo lugar en el que la velocidad es máxima, la energía cinética también lo es. ¿Y cuándo era 0? Cuando x valía más a o menos a en los extremos. Y veo que efectivamente para la energía cinética ocurre lo mismo. Bien, ¿qué más? Vamos a seguir. La energía potencial. La energía que tiene un cuerpo por su posición. Vale, pues vamos a ver. Bueno, aquí es más complejo deducirlo. Vamos a aprendernos la expresión y vamos a comentarlo un poco. La energía potencial es un medio de k por x al cuadrado. ¿Vale? Es parecida a la de la energía cinética, que era un medio de k por a al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí es x al cuadrado. Fíjate que la energía elástica es nula en x igual a 0, en cambio es máxima en los extremos. ¿Vale? Cuando x vale 0, la energía potencial vale 0. Sustituyo x por 0, vale 0. ¿Vale? Aquí tengo la gráfica, la energía potencial en x igual a 0 es 0, pero en las máximas y mínimas amplitudes alcanza su valor mayor. Como es una función que depende de x al cuadrado, pues es una parábola. ¿Vale? Para entender esto, pues fijaos, la energía potencial, la energía que tiene por la posición. Si volvemos a la animación esta del muelle, la idea sería que cuando el muelle está más comprimido, tú sabes, tú le puedes, imagínate que le empujas con la mano y le comprimes el máximo. Sabes que en cuanto quites la mano, el muelle va a saltar, ¿vale? Estás ahí almacenando energía. Tú estás realizando un trabajo porque estás empujando, ejerciendo una fuerza y moviendo el muelle, ¿vale? Si quien fuese el responsable fuese tu mano. Y lo mismo cuando le estiras, le estiras, le estiras, le estiras, le estiras, le estiras. Cuanto más le estires, más energía, ¿vale? Estás almacenando ahí. Cuando sueltes, pues también saltará el muelle. Por eso en los extremos la energía potencial es máxima, en cambio en la posición de equilibrio es 0. Y por último, ¿la energía mecánica qué es? La energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial, ¿no? Siempre. La energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Aquí lo tenemos. Estamos acabando ya. La energía mecánica siempre es la cinética más la potencial. Entonces, si hemos visto que la energía cinética es un medio de k por a al cuadrado menos x al cuadrado y la energía potencial es un medio de k por x al cuadrado, si las sumamos, fíjate que es evidente, me va a quedar un medio de k por a al cuadrado menos un medio de k por x al cuadrado. Al sumar este término, que es exactamente el mismo, pero cambiado de signo, pues me va a quedar un medio de k por a al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay fuerzas no conservativas, si no hay fuerzas de rozamiento, ¿vale? La energía mecánica se conserva. La variación de la energía mecánica es cero. La energía mecánica es constante si no hay fuerzas de rozamiento. Si no consideramos el rozamiento, la energía se conservaría. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que la energía cinética es constante? No, la energía cinética, que aquí me la ponen en verde, es cero en los extremos, donde el cuerpo se paraba, máxima en x igual a 0, y la energía potencial al revés. La suma de ellas, esta línea roja, ves que es constante, vale lo mismo en todos los puntos. La suma vale lo mismo. Entonces, la energía cinética es máxima en x igual a 0 y cuando se acerca a los extremos va disminuyendo, pero va disminuyendo en la misma cantidad que va aumentando la energía potencial. La suma es constante. Es decir, la variación de la energía mecánica es cero, no varía. Siempre tiene el mismo valor. Y con esto hemos acabado.